Ok, muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a hacer la clase virtual correspondiente al tema de las propiedades de la multiplicación de matrices del curso de álgebra de matrices y programación lineal del profesor Wilson Mutis y de álgebra lineal de la profesora Viviana Mosquera. La idea es, vamos a presentar un documento que hemos preparado, que esperamos que queden claros los conceptos, propiedades que vamos a discutir, algunos ejemplos, y a medida que vamos transcurriendo, pues vamos haciendo algunas preguntas, dándoles tiempo a ustedes para que trabajen. Si hay dudas, por favor, nos las hacen llegar por chat, bueno, por Gmail, por el medio que tengan disponible. Este video, como pueden ver, no es grabado en directo. La idea es de que ustedes lo miren y tengan tiempo de volverlo a ver y verlo varias veces, de tal manera que si hay dudas, si hay cosas que quedan pendientes ahí, nos las hagan saber mañana en la próxima clase, sí, que vamos a tener también por la plataforma Jitsi. Ok, sin más preámbulos, vamos a compartirles aquí el documento con el que vamos a trabajar. Vamos a compartir aquí. Vamos a ver nuestro documento. ¿Sí? Aquí. Esta es multiplicación de matrices y operaciones elementales de fila. No creo que alcancemos a trabajar la parte de operaciones elementales de fila. Es algo que quedará pendiente para la próxima sección. Y bueno, comencemos. Primero vamos a recordar. Dadas dos matrices A y B, la multiplicación que se denota como AB está definida cuando el número de columnas de A, que se denomina factor izquierdo, coincide con el número de filas de B, que se denomina factor derecho. En este caso, el número de filas de la matriz AB, que es el producto, es igual al número de filas de A, y el número de columnas es igual al número de columnas de la matriz B. Aquí lo vemos. Profesora, no se me adelante, espere. Aquí vemos la matriz A, que tiene tamaño M por N, la matriz B de tamaño N por P. Podemos realizar el producto porque estos dos valores coinciden. El número de columnas de la matriz A coincide con el número de filas de la matriz B, y obtendremos una matriz multiplicación AB que es de tamaño M por P, donde M es precisamente el número de filas de A, que es el factor izquierdo, y P es el número de columnas de B, que es el factor derecho. Vamos a ver un ejemplo. Esto pues ya habíamos hablado con la profesora Magda, ya se había explicado, sin embargo la idea es que lo volvamos a repasar, dado que ha transcurrido algún tiempito, algunos días. Entonces vamos a tener aquí, en este ejemplo, una matriz de tamaño 2 por 3, que la estamos llamando A, y una matriz B de tamaño 3 por 4. Vamos a realizar el producto. Observen que, dado que el número de columnas en A y el número de filas en B coincide, el producto A por B está bien definido, pero B por A no. O sea, que no podemos hacer B por A. ¿Sí? Para hacer el producto vamos a recordar que la ijésima componente de A por B, es decir, el número que está simultáneamente en la fila I y columna J de la matriz multiplicación, se obtiene multiplicando la yésima fila de A por la jésima columna de B, como se ilustra a continuación. Entonces tenemos A por B, esta es A, esta es B. Vamos, por ejemplo, a calcular la componente 1, 1 de la matriz A por B, es decir, la componente que se encuentra simultáneamente en la primera fila y primera columna. Aquí tenemos entonces este primer número, nos indica que vamos a trabajar con la primera fila de A, que es 1, 2, 0. Este segundo número nos indica que vamos a trabajar con la primera columna de B, que es 1 menos 2, 0. Al realizar el producto punto entre esa fila y esa columna, pues obtenemos 1 por 1, 2 por menos 2 y 0 por 0, que resulta menos 3, y es por esa razón que aquí aparece este menos 3. Por ejemplo, si queremos calcular la componente 1, 2,
de la matriz A por B. De nuevo, este primer número nos indica que vamos a trabajar con la primera fila de A. Este segundo número 2 indica que vamos a trabajar con la segunda columna de B. Y al hacer el producto, de nuevo, el producto punto entre esta fila y esta columna, pues obtenemos 1 por 1 más 2 por 1 más 0 por 1, que es 13. Y por eso en esta posición 1, 2 está el número 3. Por ejemplo, para calcular la componente 2, 3 del producto, entonces ahora el número 2 indica que vamos a trabajar con la segunda fila de A, que es el factor izquierdo, y la tercera columna de B, que es el factor derecho. Entonces aquí tenemos la segunda fila de A, menos 3, 1, menos 2, la tercera columna de B, 1, 0, 0. Hacemos el producto, como se definió el producto punto entre una fila y una columna, el resultado es menos 3, pueden verificarlo aquí. Y eso nos indica que en la posición 2, 3, es decir, en la segunda fila y tercera columna del producto A por B, está el menos 3. Vamos a dejarle, profesora, entonces, para usted se me adelantó, voy a dejarla que usted... les vamos a dar un tiempito para que terminen de realizar el producto A por B. A por B, es decir, nos hace falta 5 componentes. Recuerden que A por B es una matriz de tamaño 2 por 4, es decir, tiene 8 componentes, ya conocemos 3. Nos hace falta calcular la componente en la posición 1, 3, en la posición 1, 4, en la posición 2, 1, en la posición 2, 2 y en la posición 2, 4. 5 componentes que pues ustedes deben tratar de hacerlo según las definiciones. Y démosles un momento para que ella... Sí. Tiempo a ver cómo les acaba de ir. Creemos que esta es una buena forma de trabajar. De todos modos, esperamos comentarios. Estamos, como ustedes saben, es primera vez que estamos tratando de hacer estas clases por estos videos, pero pues estamos haciendo el mayor esfuerzo aparte de nosotros. Esperamos comentarios, ya sea a favor o en contra, sugerencias, todo lo que vaya en pro de mejorar nuestras aulas virtuales son bien recibidos. Toda sugerencia que nos llegue, nosotros la tendremos en cuenta, y si es para mejorar, créanlo que nosotros vamos a poner de nuestra parte para que cada vez tengamos mejores sesiones y las aprovechen de la mejor forma, porque pues como está la situación no sabemos hasta cuándo vamos a estar por este medio, ¿cierto? Lo importante es que hay que practicar. Profesor, ¿qué piensas? ¿Será que ya miramos el producto de la matriz? Sí, yo creo que ya podemos ver el producto. Ahí tenemos el resultado. De nuevo hemos resaltado el tamaño de las matrices para que no se nos olvide. El producto está siempre definido cuando el número de columnas del factor izquierdo es igual al número de filas del factor derecho. Y bueno, acá tenemos una matriz de tamaño 2 por 4 porque el 2 es el número de filas de la matriz A, que es el factor izquierdo, valga la redundancia, y 4 es el número de columnas del factor derecho, que es número de columnas del factor derecho, que es B. Esperamos que las respuestas sean asertivas por parte de ustedes. Si no, pueden verificar que realmente les dé los resultados que tenemos en el test. Nuevamente, estamos acá con el profesor Wilson Mutis y quien les habla, la profesora Magdalena Mosquera. Habíamos tenido algunos problemitas en la grabación. Esperamos ya haberlos solucionado, entonces vamos a reanudar desde donde quedamos. Las propiedades de la multiplicación de matrices, profesora. Para ello vamos a trabajar el siguiente teorema. Si A, B, C y D son matrices tales que las sumas y multiplicaciones dadas a continuación están bien definidas, entonces se cumplen las siguientes propiedades. Vamos a mirar la propiedad número 1, la propiedad asociativa. Para la propiedad asociativa se va a utilizar 3 matrices, como dijimos anteriormente, el producto de matrices debe estar bien definido. La propiedad asociativa nos dice, dada la matriz A multiplicado por la matriz B por C, es equivalente a multiplicar A por B y eso multiplicarlo por la matriz C. Sí, pero aquí estén bien definidas es
que significa que los tamaños de B y C en este producto deben ser adecuados de tal manera que el producto se pueda realizar y además que el tamaño de A y de B también sean de tamaños adecuados de tal manera que el producto A por B se pueda realizar. Esta es una propiedad muy importante del producto de matrices. Ya veremos más adelante cómo usarlo. Segunda. La segunda propiedad es la propiedad de identidad. Si A es de tamaño M por N, entonces nosotros podemos multiplicar la matriz idéntica por A y eso es equivalente a la matriz A. Igualmente, por el lado derecho, podemos multiplicar la matriz A por la idéntica y nos va a dar también la matriz A. En este caso hay que tener en cuenta que los productos deben estar bien definidos y entonces la idéntica que utilizamos en el lado izquierdo es la idéntica de orden M y la idéntica que se utiliza en el lado derecho es la idéntica de orden N. Recuerden que la matriz idéntica es la matriz diagonal con 1 sobre su diagonal principal. ¿Sí? Por fuera de la diagonal principal son ceros, ¿sí? Una matriz cuadrada por ser diagonal. ¿Sí? Esto asemeja mucho a la propiedad que tenemos del 1 en el producto de números reales. ¿Sí? Allá pues tenemos la conmutatividad y por lo tanto pues 1 por A es lo mismo que A por 1 y eso me da A. Aquí no tenemos un 1, digamos, bilateral, es decir, un 1 que nos sirva por los dos lados. Cuando la matriz no es cuadrada, pues el 1 del lado izquierdo es el de orden, el número de filas de la matriz A y la idéntica del lado derecho es el de la orden igual al número de columnas de la matriz A. Cuando la matriz es cuadrada, pues entonces tendríamos como la propiedad del 1 que conocemos en los números reales. Nuestra tercera propiedad es la propiedad distributiva. Igual que en la propiedad número 1, la propiedad asociativa, aquí también vamos a utilizar, necesitamos de 3 matrices. Lo importante en esta propiedad distributiva es que las operaciones deben estar bien definidas, tanto en la primera parte de B más C, las matrices deben ser del mismo tamaño para que sea realizable esa operación. Y de tal manera que cuando el tamaño de la suma pues nos permita realizar el producto de A por la izquierda. Es decir que por eso deben ser los tamaños adecuados. Debo poder multiplicar A por la izquierda de la suma de B más C y cuando eso es posible pues entonces el producto lo podemos realizar como A por B más A por C. De la misma forma, si el tamaño de la matriz D es de tamaño adecuado, de tal manera que el tamaño de la matriz suma permite el producto por el lado derecho con la matriz D, entonces también se puede la propiedad distributiva. Nuestra cuarta propiedad es la traspuesta de un producto. En este caso, pues de nuevo, los tamaños adecuados para que A por B se pueda realizar y lo que dice esta propiedad es que si vamos a calcularle la traspuesta a un producto de matrices A por B, entonces eso nos va a dar el producto de B traspuesto por A traspuesto. Es como si la traspuesta volteara el producto, ¿sí? Volteara el producto, solo que en el lado derecho es el producto de las traspuestas. Esta propiedad de la traspuesta de un producto es muy importante a la hora de realizar diferentes tipos de ejercicios, porque me va a permitir minimizar el número de operaciones. El número de operaciones algebraicas a realizar. ¿Sí? Cuando se tiene en cuenta esa propiedad, en realidad disminuye ese número de operaciones algebraicas por realizar. Finalmente, pues una propiedad que es el producto por escalar. Tomo un escalar lambda. Recuerden que un escalar en este curso es un número real. Entonces tenemos un escalar lambda. Y si queremos calcular lambda por la matriz A por B, es lo mismo que multiplicar la matriz A por la matriz lambda veces B. Y es lo mismo que multiplicar la matriz lambda veces A por la matriz B. Eso es como si pudiéramos poner el escalar en cualquier lugar y las desigualdades se mantienen. Okay. Entonces ahora vamos a ver un ejemplo donde aplicamos estas propiedades. Quiero que resalten la importancia de las propiedades en este ejemplo.
¿Qué vamos a tomar? A una matriz de tamaño 2 por 3, una matriz de tamaño 3 por 2, disculpen, una matriz de tamaño 3 por 2 y B, una matriz de tamaño 2 por 3. Lo del primero es calcular este producto, A por B menos B traspuesto por A traspuesto. Y segundo, vamos a resolver como una ecuación en matrices. Quiero que se tomen un tiempo antes de continuar el video, pausen el video. Lo importante es que ustedes intenten hacerlo inicialmente, ¿cierto? Sí. Para antes de ver la respuesta. Sí, es muy importante, ¿sí?, que uno trabaje los ejercicios antes de ir a copiarlos. Sí. La idea es de que traten de rayar. Recuerden, para aprender esto toca tomar una hoja, lápiz, papel, borrador. Y rayar. Esa es la única forma de coger destreza y finalmente aprender todos los conceptos y los temas que se están tratando. Entonces, la recomendación aquí con la profesora, ¿no? Pausen el video, tómense en unos minutos y luego pueden sí, verificar si realmente han entendido sí, los conceptos. Y si les dan los resultados que nosotros obtenemos. ¿Ok? Entonces, esperando que hayan tenido en cuenta esa recomendación, vamos a continuar con la solución del con la solución. Bien, profesora, aquí tenemos el producto de la matriz A de tamaño 3 por 2, la matriz B de tamaño 2 por 3, y pues por la definición de la multiplicación de matrices vamos a tener una matriz de tamaño 3 por 3. ¿Sí? Por ver algunos productos, por ejemplo, la posición 1, 1, aquí tenemos menos 2 más 1, por eso nos da menos 1, ¿cierto? La menos 2 por 2 da menos 4 y aquí da 0, por eso es menos 4. Menos 2 por menos 2 da 4 y menos 1 da 3. Y así sucesivamente se realizan con las siguientes filas y las columnas. Recuerden que lo que hacemos es pararnos en la fila del factor izquierdo y multiplicar por cada una de las columnas del factor derecho. Y de esa forma obtenemos las componentes de la fila en la multiplicación. Muy bien. Por propiedad de la traspuesta de un producto se tiene. Vamos a aplicar, como dijimos anteriormente, las propiedades de la traspuesta son muy interesantes y muy importantes a la hora de realizar un ejercicio. Observemos, B traspuesta por A traspuesta es equivalente a A por B traspuesta. Como en el ítem anterior podemos observar el producto A por B. Si a ese producto A por B le colocamos la traspuesta, nos va a quedar, lógicamente, B traspuesta por A traspuesta, que es lo que el ejercicio me pide. Que es parte del ejercicio. Es parte del ejercicio. Sí, lo importante es que aquí muchos de los estudiantes que apenas están comenzando a trabajar con las operaciones con matrices tienden a hacer el camino largo, es decir, toman la matriz B, la transponen, toman la matriz A, la transponen y luego hacen un producto. Eso pues les va a generar un desgaste en cuanto a la cantidad de operaciones que realizan que no son necesarias. Pero si tienen en cuenta la propiedad, es muy fácil calcular la traspuesta de una matriz. Y eso les va a permitir minimizar, como le decíamos, el número de operaciones. No quiere decir que el hecho que haya hecho el proceso anterior esté mal hecho, no, sino que va a ser desgastante, claro, para matrices muy grandes, eso significaría hacer unos productos aquí, unas operaciones algebraicas de multiplicación y suma que realmente no son necesarios. ¿Okay? Ahora, pues para continuar nuestro ejercicio se pedía calcular A por B menos B traspuesto por A traspuesto. A por B ya la calculamos, está aquí, es esta matriz. Menos B traspuesto por A traspuesto, que es esta matriz. Y ahí pues funciona ya la resta como la habíamos definido de matrices, que es componente a componente. ¿Sí? Como pueden ver aquí, menos 1 menos menos 1 es 0. Menos 4 menos menos 1 es menos 3. 3 menos 0 es 3. Menos 1 menos menos 4 es 3 positivo. Menos 2 menos menos 2 es 0. Y 2 menos 2 es 0. Y así para la última fila. Y ya tenemos el resultado que nos pedía el primer ejercicio. Ahora vamos a ver el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio vamos a devolverlo aquí como, pues, disculpen aquí, mire que es encontrar una matriz X
que haga que esto sea una ecuación válida en matrices, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener en cuenta dos propiedades. La primera, la propiedad de la traspuesta, que ya la usamos, y la propiedad distributiva. ¿Sí? Vamos a ver, profesora, la solución. En la solución, vamos, como decía el profesor Mutis, se va a tener en cuenta la propiedad de la traspuesta y la propiedad distributiva de la siguiente manera. Tenemos la primera parte que es A traspuesta, B traspuesta por X, ¿no? Y la segunda parte menos B por AX. Vamos a hacer solución a la primera parte utilizando la definición de la traspuesta. A traspuesta por B traspuesta es equivalente a B por A traspuesta. O sea, le hacemos el reemplazo necesario de esta parte aquí, de esta primera parte, menos la segunda parte que es B por A por X. La siguiente parte vamos a utilizar la propiedad distributiva. Por el lado derecho, ¿no? Por el lado derecho. Sí, porque es la misma matriz X. Entonces, aplicando la propiedad distributiva, podemos escribir entonces esto como B por A traspuesto, que es esta parte de aquí, menos B por A, por la matriz común, que es la matriz X y está al lado derecho. Está al lado derecho. Que esto es algo muy parecido cuando uno ve por allá, digamos, tipo álgebra, factor común. Uno ya, bueno, factor es común. Algo así Sí, como el factor común. Factor común, El pero factor pues acá común. trabajaba con matriz. Bueno, entonces, primero que todo, observemos que aquí está el producto B por A, aquí también el producto B por A. Entonces, pues va a ser más sencillo multiplicar B por A y luego a lo que nos dé, calcularle su traspuesta. Por definición. Entonces, B por A, ya lo veo, pues, fila por columna, fila por columna, obtenemos la primera fila del producto, en este caso, menos 6 menos 3, y usted revisa los otros productos para obtener la segunda fila. Okay. Ahora, como necesitamos la traspuesta de ese producto, pues ya conociendo el producto, que es esta matriz que está aquí, aplicamos su traspuesta y recuerden que la traspuesta simplemente es escribir cada fila de la matriz original como columnas o viceversa, cada columna como filas. Finalmente, pues tenemos que calcular B por A traspuesto menos B por A, como nos lo decía el ejercicio, aquí está. Nosotros necesitamos calcular esta parte de aquí. Eso es lo que vamos a hacer aquí, ¿sí? Entonces, tomamos la matriz B por A traspuesto, que es esta, le restamos la matriz B por A, que es esta. Que se calculó anteriormente. Que ya habíamos calculado, y pues una resta de nuevo, componente a componente. Por definición de suma y resta de matrices. Entonces, aquí nos da 0. 3 menos 3 es 6, menos 3 menos 3 es menos 6 y 2 menos 2 es 0. Es decir, que toda esta matriz es esta matriz de aquí. Y ahora, entonces, lo que realmente nos está pidiendo el ejercicio es hallar una matriz X que satisfaga esta ecuación. ¿Cierto? Sí. Profesor, aquí hay una cosa importante que tienen que tener en cuenta los estudiantes, es cómo es esa matriz X. Hasta ahora nosotros no sabemos nada de esa matriz X, pero ya podemos determinar su tamaño, ¿cierto? Para determinar el tamaño de la matriz X es importante que la parte donde dice la parte de la matriz donde es 0, 6, menos 6, 0, me va a determinar el número de filas que debe tener X. Porque el producto debe estar bien definido. Y recuerden que para que este producto esté bien definido, el número de filas en X debe coincidir con el número de columnas de la matriz que está aquí. Esta matriz que es el factor izquierdo. Entonces ya por lo menos ya sabemos que X debe ser una matriz que tiene 2 filas. ¿Cómo sabemos cuál es el número de sus columnas? Pues entonces el resultado de esta multiplicación es una matriz de tamaño 2 por 1. Y eso me va a determinar el número de columnas que va a tener también el vector con la matriz X. Recuerden que en el producto se guarda información del número de filas del factor izquierdo por el número de columnas del factor derecho. Entonces me quiere decir que el factor derecho, que es X, debe tener una columna. Entonces, X es una matriz de tamaño 2 por 1, es un vector.
¿sí? Vector columna De dos componentes. ¿Sí? Observe que la ecuación anterior tiene sentido cuando X es un vector columna de dos componentes. Como ya sabemos que es un vector columna de dos componentes, pues vamos a llamarle a las componentes del vector X A y B. A y B son números que no conocemos todavía, ¿cierto? Y ahora vamos a utilizar la definición de multiplicación de matrices para hallar estos valores. Los valores de A y de B. Entonces aquí lo que estamos haciendo es la ecuación original. Estamos sustituyendo X, que ya sabemos que es un vector de columna de dos componentes que hemos llamado A y B, y pues multiplicamos, ¿sí? En este caso ya se vio anteriormente cómo multiplicar una matriz por un vector, columna, fila por el vector, la primera fila y la segunda fila también por el vector. Obteniendo los valores, estos son iguales a 6B y menos 6A. Serían las componentes de este producto. Pero nosotros ya habíamos dicho que ese producto era igual al vector 4, 2. Y por igualdad de matrices podemos, se nos transforma en un sistema de ecuaciones. Que como son dos vectores nomás, sabemos que son iguales componente a componente. Y entonces tenemos que 6 veces B debe ser la primera componente, que es 4, y menos 6 veces A, la segunda componente, que es 2. Por eso tenemos estas dos ecuaciones. De aquí, pues ya es una ecuación. Claramente vamos a poder despejar el valor de B y el valor de A, que son los valores del vector columna X. Que en el orden en que aparece, ¿no? Entonces, A es menos 1/3 y B, la segunda componente, es 2/3 y esa es la solución. ¿Sí? Como pueden ver, entonces usamos las propiedades ahí de la multiplicación de matrices, especialmente la traspuesta de un producto y la propiedad distributiva para poder solucionar esta ecuación en matrices. Esperamos que la clase pues haya sido de su agrado y que tengan... La vamos a terminar aquí, profesora. Yo pensé que íbamos a hablar de las diferentes formas de... no, simplemente era un comentario que hacía, pero le dejo a usted, profesor Mutis, que siga con su información. Yo creo que es mejor terminar esta parte para que luego ya en la próxima sesión hablemos de eliminación gaussiana. ¿Sí? Entonces, una cosa importante es que hay que tener en cuenta en cuanto a la multiplicación de matrices, las diferentes formas de expresar la multiplicación de matrices. ¿Sí? En ocasiones debemos multiplicar matrices de tamaño muy grande, es decir, pues, que tienen muchas filas o muchas columnas. Pero por alguna razón no necesitamos conocer todas las componentes de esa matriz, sino alguna parte de esa multiplicación. Por ejemplo, una fila, una columna, una componente en particular. ¿Sí? En estos casos no es conveniente calcular todo el producto porque se harían operaciones algebraicas innecesarias. Y realmente pues tampoco alcanzaría como el tiempo para poder realizarlas. Entonces, en los trabajos actuales lo que usted tiene que tratar es de optimizar el tiempo. Y por eso entonces usted, si necesita solo una parte de la matriz, pues debe buscar medios para encontrar esa parte. Entonces, a continuación vamos a presentar unos ejemplos donde se presenta esta situación. ¿Sí? Vamos a considerar esta matriz. Recuerde que esta es una forma de representar matrices, una forma simplificada. Aquí nos está diciendo que la matriz A es de componentes A sub i j y de tamaño 3%, y que las componentes A sub i j de la matriz A siguen esta regla, ¿sí? A sub i j es j menos i, donde j indica la columna donde está la componente e i indica la fila. Como pueden observar, ahí la matriz A no está dada. Le dan una fórmula que te va a permitir calcular esa matriz. Mientras observan ahí la matriz B, que ya está determinada, y el ejercicio siguiente nos dice lo siguiente: calculemos la columna 72 del producto B por A. El producto B por A. Como decía el profesor Mutis, aquí no es necesario que realicemos la multiplicación de A por B o de B por A, sino que les vamos a dar una herramienta que va a ser útil a la hora de calcular, en este caso, la columna del producto, que es la siguiente. Ok. Tengan en cuenta que... Bueno, un momento.
Nos fue la luz. Ok. ¿Cómo lo hace? Bueno, para calcular esa columna 72, vamos a tener en cuenta primero, pues que pues, B por A está bien definido, ¿sí? Es una matriz de tamaño 4%, y obviamente nosotros podríamos encontrar toda la columna 72 conociendo las 400 componentes del producto. Pero eso implicaría realizar muchas operaciones que no necesitamos. O sea, nosotros solo necesitamos en este momento la columna 72. Entonces, una cosa a observar es que cada columna del producto B por A tiene 4 componentes. En particular, las componentes de la columna 72 están dadas en la siguiente igualdad. La 72ª columna B por A, recuerden, por la definición del producto, ¿sí? Entonces, en la posición 1,72, pues es la primera fila de B por la columna 72 de A. En la posición 272, la segunda fila de B por la columna 72 de A, y así sucesivamente tenemos las 4 componentes del vector que estamos buscando, que es la columna 72 del producto B por A. Simplificado, podemos darnos cuenta que realmente consiste en multiplicar la matriz B por la columna 72 de la matriz A. Eso, es B por la columna 72. Y si aquí hubiésemos puesto otra columna, pues por ejemplo la columna 85, pues entonces aquí lo que necesitaríamos era la columna 85 de la matriz A, y así sucesivamente. Es decir, que tenemos una expresión que nos va a permitir encontrar una columna de un producto sin irnos a todo el producto en sí. Es decir, tome todo el factor izquierdo y multiplíquelo por la correspondiente columna del factor derecho, eso le da esa columna en el producto. Entonces, siguiendo aquí, B, tenemos la matriz B, que es esta que está aquí. En la columna 72 de A, recuerden que 72 se definió como A y J igual a J menos I, es decir, el valor de la columna, el número que indica la columna menos el número que indica la fila. Entonces, en la posición 1,72, pues vamos a tener 71, porque 72 menos 1 es 71. En la posición 2 de esa columna tenemos 72 menos 2. En la posición 3 de esa columna, 72 menos 3. Y bueno, y realizando los productos, pues espero que ustedes verifiquen que estos resultados son los correctos. Es decir, esta fila por esta columna nos da 139, esta segunda fila por esta columna menos 211, y así para los otros dos. Ahora vamos a ver otro ejemplo, recordando un poco, disculpen, quiero que de nuevo aclarar, esto me está diciendo cómo calcular una columna en particular del producto de dos matrices sin ir a hacer todo el producto. Entonces, si yo quiero una columna en especial del producto B por A, tomo todo B, que es el factor izquierdo, y tomo esa columna del factor derecho y hago el producto. Sí. Yo cambio este número aquí y voy a obtener la columna que deseo. ¿Sí? Ahora vamos a ver este ejemplo. Vamos a considerar las matrices del ejemplo anterior, la matriz A y B. Y ahora nos definen esta matriz D de componentes de su y J de tamaño 500 por 4. Imaginen, ya encontrar las 2000 componentes de D no va a tener sentido. Eso sería muy tedioso. Entonces, nos están definiendo la matriz D con componentes de su y J igual a I más J. Vamos a calcular la fila 25 del producto D por B y la componente 2572 de este producto D por B por A. ¿Okay? En la primera parte donde dice calculemos la fila 25 del producto D por B, es muy similar a lo que se pidió en el ejercicio anterior, solamente que acá ya no te piden hallar una columna, sino que hallar un vector fila. Vector fila. Sin necesidad, como decíamos anteriormente, de realizar el producto D por B.
Para ello vamos a utilizar, pues se va a utilizar también una fórmula muy especial como la siguiente. Sale de la misma definición, ¿sí? Y de la misma forma como le habíamos explicado a los estudiantes para construir el producto, fijarse en cada fila del factor izquierdo por las columnas del factor derecho. Y entonces eso nos dice que la fila 25 del producto D por B se obtiene multiplicando la fila 25 del factor izquierdo, que es D, por toda la matriz B, como dice aquí, por toda la matriz B. Como pueden observar ahí la matriz de el vector fila D25, me lo está dando la fórmula DIJ, donde DIJ es igual a I más J. Aquí tenemos la posición 1,25, 25,1, perdón, la posición 25,1 de la matriz D, que es 26 por la fórmula. Claro, hace referencia a I más J, 25 más 1. Aquí la posición 25,2, la posición 25,3, la posición 25,4. Y en última se multiplica ese vector fila por la matriz B. Que es la que habíamos dado. Ya se había encontrado anteriormente. Ustedes recuerden entonces cómo se obtiene fila por cada una de las columnas, lo misma definición del producto, y espero que ustedes comprueben que realmente es este resultado. Es el vector fila 85 menos 167 menos 6. Ahora nos piden hallar la componente 25,72 del producto de B por A. Vamos a utilizar la propiedad asociativa del producto para calcular esa componente. Entonces podemos mirar primero que agrupando D por B, entonces la posición 25,72 de este producto la podemos obtener con la fila 25 de D por B, o 25ª fila del producto D por B, por la columna 72 de A. ¿Sí? Luego, pues haciendo la fila 25, pues la calculamos en el ejemplo anterior, que es este, 85 menos 167 menos 6. Y la fila 72 de A también la habíamos calculado. Nos permite de una forma más eficiente, ya teníamos los resultados, realizamos el respectivo producto y nos da menos 6.069. Pero también podríamos verlo de una segunda forma. O sea, aquí agrupamos primero D por B y dejamos A. Ahora vamos a agrupar B por A. Si podríamos verlo así también. También podemos calcular esta componente multiplicando la 25ª fila de la matriz D, que ya sería el factor izquierdo, por la 72ª columna del producto B por A. Y claro, en este caso hemos agrupado B por A. ¿Sí? Y en este caso se tiene pues la fila número 25 de D, que ya la habíamos visto también en la parte anterior. Y por este resultado que lo tuvimos en la primera parte de estos ejemplos. Y de nuevo, pues el resultado tiene que ser el mismo porque la propiedad asociativa así nos lo dice. Ok, vamos allá en el curso del COES que estamos compartiendo aquí con la profesora Magda y yo. Vamos a dejar unos ejercicios de esta primera parte, esperamos que ustedes los trabajen. Dudas que se presenten, pues ya saben, mañana vamos a tener una sesión vamos a estar conectados en vivo, de 8 a 10 de la mañana. Mañana 24, ¿no? Mañana 24. Y pues los que alcancen a ver este video y tal y tengan dudas, pues las podemos ver mañana, tratar de solucionarlas. La idea es de que ustedes lleguen preparados para que las partes, cuando nos rinda la parte audiovisual en directo. ¿Ok? Muy bien, de nuestra parte, un saludo para todos, que estén bien, se cuidan, no salgan de sus casas, estudien mucho y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao. Bye, bye.